Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del caso Elena Juvany, una joven catalana de 27 años que el 2 de diciembre de 2001 se precipitó desde una azotea en Sabadell, en lo que a primera vista parecía ser un suicidio. Tras analizar las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, los investigadores descartaron esta hipótesis, convencidos de que fue asesinada por alguien de su entorno. A pesar de que varias personas fueron imputadas por el crimen, a día de hoy el móvil y autoría de su asesinato continúan siendo un misterio. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Elena Juvany era una joven de 27 años, natural de Mataró. Es hija de Joan y María Dolores y tiene dos hermanos, Joan y Diana. Aunque un tanto introvertida, sus familiares y amigos la describen como una chica alegre, optimista y llena de inquietudes. Elena se licencia en periodismo y tras finalizar sus estudios realiza prácticas en la televisión de Mataró como reportera, aunque su verdadera pasión es la literatura. De hecho, escribe cuentos infantiles y sueña con publicar sus obras algún día. Cada vez que tiene ocasión, participa en las actividades culturales de su ciudad natal. El año 2000 es un año de cambios para Elena. La joven mataronina rompe con su novio Enric, con el que llevaba saliendo 3 años, y tras la ruptura decide mudarse a Sabadell para comenzar una nueva vida. Allí saca la plaza de bibliotecaria y trabaja en la biblioteca Sentmenat, donde está a cargo de la sección infantil. Pese a que está contenta con su vida laboral, a nivel personal, Elena se siente un poco sola en Sabadell, ya que todavía no ha tenido tiempo de hacer amigos. La joven busca cualquier oportunidad para conocer a gente. Es precisamente ese motivo lo que le lleva a apuntarse a la UES, la Unión Excursionista de Sabadell. Allí, Elena entabla amistad con un grupo de gente con el que disfruta de la naturaleza y sale a tomar algo de vez en cuando. El 17 de septiembre de 2001, Elena pasa la mañana en casa. Cuando sale a trabajar, se encuentra con una bolsa colgada en su puerta. El contenido, una carta anónima escrita a mano, una horchata y unas pastas. La nota, escrita en catalán, dice así: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver qué se cuenta la Elena. ¿Somos? Te llamaremos, a comérselo todo. La joven se queda sorprendida ante el curioso hallazgo, ya que casi nadie sabe dónde vive y además no ha oído a nadie llamar a la puerta. Aunque el autor de la nota no desvela su identidad, Elena intuye que se trata de alguien conocido, ya que la horchata es su bebida favorita. Sin embargo, al no tener la certeza de saber quién es, decide no probar ni las pastas ni la bebida y no darle la mayor importancia. Pero contra todo pronóstico, el 9 de octubre, Elena vuelve a recibir otro anónimo acompañado de un zumo de melocotón. La nota dice así: Elena, antes de nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. En la tercera revelaremos el misterio. Seguro que te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitas tú. No lo ponemos en duda. Besos. Cuando lee la referencia a la Unión Excursionista, Elena se queda más tranquila, ya que deduce que la autoría de los misteriosos anónimos pertenece a alguno de sus compañeros, lo cual le genera confianza. Elena se lleva la bebida a su trabajo y tras darle varios sorbos, empieza a encontrarse mal. De hecho, se siente tan adormecida que tiene que llamar a un matrimonio amigo para que vaya a buscarla, ya que se ve incapaz de conducir los 12 kilómetros que separan la biblioteca de su domicilio. Al llegar a casa, se sume en un sueño tan profundo que duerme alrededor de 5 horas seguidas. Este incidente desconcierta tanto a la joven bibliotecaria que decide acudir a un laboratorio para que analicen el contenido de la botella, pues está convencida de que la reacción tan adversa que ha tenido va más allá de un zumo caducado o en mal estado. Tiene que haber algo más. Los resultados confirman sus sospechas. El zumo contiene una alta dosis de benzodiazepina, un tipo de somnífero. No hay duda, alguien ha intentado drogarla. Aunque tiene miedo, no se lo cuenta a ningún miembro de su familia, ya que no quiere alarmarles. Inexplicablemente, tampoco acude a la policía para denunciar lo sucedido. A partir de ese momento, sus compañeros de trabajo observan un cambio radical en el carácter de Elena.
es evidente que algo la perturba. Se muestra triste y alicaída, está como ausente. El 30 de noviembre de 2001 era viernes y Elena Juvain entraba a trabajar a las 3 de la tarde. El día anterior, después de su turno en la biblioteca, había realizado una sesión de cuentacuentos para niños en el centro cívico Saint-Oleguer. Al no presentarse en su puesto de trabajo, su jefa la llama por teléfono, pero no obtiene respuesta. Hay que recalcar que este era un comportamiento totalmente inusual en ella, ya que siempre avisaba con antelación si llegaba tarde o por algún motivo no podía ir a trabajar. Al día siguiente, Elena había quedado para almorzar con su padre y tampoco se presenta, lo cual le sorprende sobremanera, ya que su hija era muy puntual. Joan Juvain llama a la biblioteca para comprobar si su hija está trabajando. Su jefa le dice que ese día Elena tenía el día libre, pero le pone al corriente de que el día anterior había faltado a su trabajo sin previo aviso. Joan trata de comunicarse con su hija y al no obtener respuesta decide desplazarse a su domicilio, pero no la encuentra allí. Al día siguiente recibe la llamada de una amiga de Elena. Al parecer habían quedado para comer y tampoco se ha presentado. Ante la preocupación de no saber su paradero, el 3 de diciembre de 2001, la familia de Elena Juvain decide denunciar su desaparición en una comisaría. Y es precisamente allí donde su familia se entera de la terrible noticia. El día anterior, Elena se había quitado la vida arrojándose desde lo alto de un edificio. Su cuerpo llevaba varias horas en la morgue sin poder ser identificado, debido a que su cara estaba totalmente desfigurada. La inesperada noticia causa un gran estupor en su familia. No pueden creer lo que acaban de escuchar. Desde un principio, rechazan la hipótesis del suicidio. Elena era una persona alegre, optimista, llena de proyectos y sin historial depresivo. Elena Juvain es descubierta inerte en un patio interior, semidesnuda, sobre las 9 de la mañana del 2 de diciembre de 2001. A las 5 de la madrugada de ese día, se escucha un estruendo en alguno de los pisos del edificio desde el que se precipitó. En un principio, la policía cree que se trata de un suicidio, pero tras analizar minuciosamente la escena del crimen, la azotea, y recibir el informe de la autopsia, descartan totalmente esa posibilidad. Lo primero que sorprende es la indumentaria en la que Elena supuestamente se quitó la vida, ya que solo llevaba la ropa interior. Y lo más extraño, la joven presentaba diversas quemaduras en la cabeza, tórax, pelvis y parte inferior de las nalgas, las cuales reproducen la silueta de su ropa interior. Las pruebas confirman que las prendas todavía estaban ardiendo mientras el cuerpo se precipitaba al vacío, desde un 5º piso. El autor o autores del crimen trataron de quemar a Elena usando colonia como acelerante. En la escena del crimen se hallaron restos de cerillas que probablemente fueron utilizadas para iniciar el fuego. En el mástil de una antena situada en la azotea se encuentran mechones de pelo quemado pertenecientes a Elena. Curiosamente, su ropa fue hallada perfectamente doblada en una azotea contigua, lo cual resulta extraño, ya que había una distancia considerable. Lo que terminó de confirmar la tesis del homicidio fue el análisis toxicológico. Según el informe, Elena Juvain estaba sumida en un coma profundo cuando se precipitó, debido a que ingirió un cóctel de benzodiazepinas antes de morir, concretamente una cantidad 35 veces superior a la dosis recomendada. Eso explica que no se despertase cuando su asesino intentó quemarla viva. La joven no tenía heridas defensivas o contusiones en la piel, ya que no trató de defenderse. Cabe destacar que los somníferos utilizados fueron exactamente los mismos que meses atrás Elena ingirió a través de la botella de zumo. Elena cayó de cabeza sin interponer sus manos para protegerse de la caída, como hace la mayoría de personas que deciden quitarse la vida de este modo. Se precipitó desde un edificio con el que aparentemente no tenía ninguna relación. Por eso los investigadores se interesan por descubrir el nexo de unión. A pesar de que tienen la certeza de que Elena fue asesinada, la policía decide no hacerlo público para no alertar a su asesino. Únicamente comparten esta información con la familia, que durante 2 meses colabora con las autoridades, no desmintiendo la versión oficial. Elena Juvain se le pierde la pista la mañana del viernes 30 de noviembre. Aquel día, la joven se ausentó de su trabajo y su jefa no pudo contactar con ella. Esa mañana, concretamente a las 10:18, se conecta a Internet desde su casa y poco después
habla con varios amigos por teléfono. Tras estas comunicaciones, no se sabe con exactitud a qué hora salió de su domicilio o a dónde se dirigió, solo que condujo hasta las inmediaciones del lugar donde murió, ya que su vehículo fue encontrado en esa zona. Al registrar su piso, los investigadores se dieron cuenta de que Elena salió de su casa con la intención de regresar en un periodo breve de tiempo. La cafetera estaba puesta, la cama hecha, había tendido la ropa, tenía preparada la comida para ese mediodía y dejó unos apuntes en la mesa de la cocina. Curiosamente, se dejó la bufanda y el abrigo, a pesar de las bajas temperaturas. El motivo que le llevó a abandonar su domicilio esa mañana continúa siendo una de las mayores incógnitas del caso. Hay que precisar que desde que Elena desaparece hasta que su cuerpo es encontrado, pasan aproximadamente 40 horas en las que no se sabe con exactitud qué es lo que le sucedió. Durante el transcurso de la investigación, Isabel, una de las mejores amigas de Elena, proporciona una información muy valiosa acerca de la conexión entre Elena y el edificio del que se precipitó. Isabel confirma que una de las socias de la Unión Excursionista vivía justo en el mismo edificio. Esa persona es Montserrat Careta, una maestra de primaria de 34 años. A los investigadores les sonaba ese nombre porque tras descubrirse el cadáver de Elena, unos agentes fueron puerta por puerta tratando de recopilar información de los vecinos, y cuando llamaron a su puerta, Mon se tardó en abrir y fue reacia a mostrarse de cuerpo entero. Este detalle llamó especialmente su atención. La maestra fue parca en palabras y les contestó bruscamente, dejando claro que no quería saber nada del asunto. Los policías tienen la impresión de que está ocultando algo. Cuando los investigadores citan a Montse Careta en comisaría para que declare, acude en compañía de su novio, un abogado llamado Santiago La Iglesia, que al igual que ella, es miembro de la Unión Excursionista de Sabadell. La maestra afirma haber tenido una buena relación con Elena, pero puntualiza que su amistad no iba más allá de coincidir en las excursiones de la Unión de vez en cuando. Según su declaración, la última vez que tuvo noticias de Elena fue la tarde del jueves 29 de noviembre, un día antes de su desaparición. Ese día, Elena iba a realizar una sesión de cuentacuentos en un centro cívico y le deja un mensaje en el contestador, preguntándole si vive cerca de allí para poder acudir. Montse le devuelve la llamada para declinar su invitación, ya que esa tarde había quedado con su novio. Recalca que aunque le dijo dónde vivía, jamás le confirmó el número del portal, por lo tanto, Elena no podría haberse dirigido a su casa. Respecto a su coartada, Montse afirma que el día que Elena desaparece, estuvo impartiendo clases en el colegio en el que trabajaba, de 9 a 5, pero posteriormente sus superiores confirmaron que solo realizó el turno de mañana. Entre las 2:30 y las 3, Montse llama para decir que no podría acudir por la tarde, ya que tiene un compromiso ineludible en Manresa, ciudad de la que era originaria. Cuando los agentes le piden que aporte pruebas que confirmen su coartada, la maestra reconoce que mintió a sus jefes y que en realidad faltó a su trabajo porque no se encontraba bien, ya que tenía el periodo. Además, Montse les dice que el viernes y el sábado ella y su novio durmieron en su apartamento en el número 48 de la calle Calveda Estrella, el mismo en el que apareció Elena, pero cuando los agentes contrastan ese dato con su pareja, Santiago dice que los dos pasaron la noche en casa de sus padres. La segunda inconsistencia en su declaración fue que Montse afirmó haber pasado la tarde del viernes con su novio viendo un partido de fútbol del Sabadell en el estadio, pero cuando Santiago declara, no hace referencia al partido de fútbol en ningún momento. Al día siguiente, regresa a la comisaría para modificar su declaración. En esta ocasión, afirma que esa tarde Montse se presentó en su despacho y que al ver un anuncio del partido en la televisión, decidieron acudir a última hora, ya que las entradas estaban muy baratas. Después del partido, se trasladan a casa de Montse y posteriormente van a casa de los padres de Santiago para pasar la noche allí. Xavi Jiménez es otro miembro de la Unión Excursionista que suscitó interés. Varios testigos afirmaron que estaba obsesionado con Elena. Según la joven, su compañero se le insinuó una noche y ante su negativa no reaccionó demasiado bien. Meses antes de morir, Elena comentó haberle visto merodeando cerca de su casa. Este hecho le hizo sentir incómoda y decidió dejar de frecuentar los mismos lugares que él. Los investigadores descubren que Elena Juvin
tuvo un desencuentro con otra compañera de la Unión Excursionista llamada Anna Echegibel. En este caso, la relación se rompe debido a que Elena se siente agobiada por Anna, llegando incluso a manifestar que ésta coartaba su libertad, llamándole en alguna ocasión hasta 15 veces al día. Elena tenía la sensación de que su compañera quería algo más que una amistad, y ella no estaba interesada. Anna Echegibel confirma que llevaba meses sin hablarse y que la última vez que vio a Elena fue en el mes de julio, cuando tuvieron una fuerte discusión. Desde el primer momento, la policía desconfía de la versión de todos ellos. Creen que están implicados de alguna manera y que ocultan información deliberadamente. Las 2 cartas anónimas que Elena recibió meses antes de morir hacían referencia a la Unión Excursionista, lo cual llevó a los investigadores a pensar que el autor o autores de las notas estaban involucrados en el asesinato de la joven. En un primer análisis caligráfico de los anónimos, se detectan 2 tipos de escritura, y se concluye que Montse Careta y Anna Echegibel son las autoras. Ambas son detenidas el 12 de febrero de 2002. Posteriormente, un segundo informe caligráfico anulará el anterior, ya que no se pudo confirmar al 100% que fueran ellas las que escribieron las cartas. Anna es puesta en libertad, pero Montse permanece en prisión, ya que varios indicios apuntan a su implicación en el crimen. Para la familia de Montse, su detención es inexplicable. Ninguna persona de su entorno puede creer que haya sido capaz de asesinar a Elena. La maestra es descrita como una persona alegre, de principios, generosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Tras su arresto, la policía realiza un exhaustivo registro de su apartamento y hallan 2 cajas de somníferos, concretamente Noctamid, el mismo fármaco que le fue suministrado a Elena antes de morir. Además de esto, también se hallan varias cajas de cerillas idénticas a las que se encontraron en la azotea desde donde se arrojó el cuerpo de Elena. Si realmente Montse participó en el asesinato de Elena Juvin, resulta llamativo que no se deshiciera de pruebas tan incriminatorias como los somníferos o las cerillas y las dejara a la vista en su apartamento durante 2 meses. Su familia sustenta la tesis de que el verdadero asesino de Elena los colocó allí con el único objetivo de inculpar a Montse. Los investigadores tienen la certeza de que Elena fue drogada y retenida en casa de Montse Careta, pero consideran imposible la posibilidad de que ella sola hubiera podido arrojar a Elena desde la azotea. Para trasladar el cuerpo hasta allí, tuvo que tener uno o varios cómplices que le ayudaran. Las escaleras que conducían a la azotea eran muy empinadas. Elena pesaba 50 kilos y no presentaba ninguna lesión que indicara que fue arrastrada. Además, para llegar al punto exacto desde el que se precipitó, había que salvar un muro de 1,5 metros. Por lo tanto, tuvo que ser trasladada entre varios o por una persona extremadamente corpulenta. La policía investiga al entorno de Montse en busca de posibles cómplices, centrándose principalmente en su novio, Santiago La Iglesia, con el que la maestra iba a casarse en unos meses. A pesar del testimonio de varios vecinos, Santiago negó reiteradamente haber vivido en casa de su novia o tener llaves de la vivienda cuando sucedieron los hechos, fechando el inicio de su convivencia en enero del 2002. Los vecinos relatan haberle visto entrando y saliendo de la casa de Montse con anterioridad a esa fecha, y es más, recuerdan que su nombre estaba escrito en el buzón hasta que misteriosamente fue tachado tras el asesinato de Elena Juvin. Además, la familia de Montse confirmó que en el mes de octubre la maestra compró una habitación completa de matrimonio y un corbatero. Tras su declaración, la familia empieza a desconfiar de Santiago. Cuando la maestra es detenida, el comportamiento de su prometido es cuestionado por familiares y amigos. Santiago La Iglesia se muestra frío e impasible ante el encarcelamiento de su pareja. Hay que recalcar que además de abogado, Santiago era criminólogo. A pesar de su amplio conocimiento en la materia, declinó colaborar con la defensa de Montse. La familia de la presunta asesina tiene la impresión de que la quiere aislar de ellos durante su estancia en prisión. Cuando acuden a verla, Santiago casi siempre está presente, acaparando la atención de su novia, dándole directrices acerca de lo que tiene que hacer y decir, a pesar de no ser su letrado. La familia está convencida de que Montse está pagando por un crimen que no ha cometido, y va más allá, creen que está encubriendo a su pareja. Una de sus hermanas, Inma, llega a grabar sus conversaciones en prisión, tratando de sonsacar la información que pueda contribuir a su puesta en libertad.
Le insinúa varias veces que cree que Santiago está involucrado en la muerte de Elena. Pero Monse se mantiene fiel a su versión de los hechos y no sucumbe a la presión de sus familiares o la policía. Ella ni sabe nada ni está encubriendo a nadie. La maestra parece estar totalmente abducida por su pareja. Santiago era su primer novio y estaba totalmente enamorada de él. Sus allegados revelan que tenía la autoestima muy baja y estaba llena de inseguridades, por lo que existe la posibilidad de que alguien la manipulara para hacerle cargar con la culpa. Hay que precisar que aunque Santiago La Iglesia fue imputado en relación al caso, nunca llegó a entrar en prisión, ya que no había indicios suficientes como para poder sustentar una acusación. El 7 de mayo de 2002, 3 meses después de haber ingresado en prisión, Monse Careta apareció ahorcada en el lavabo de su celda mientras cumplía prisión preventiva. Monse deja una nota de suicidio proclamando su inocencia. Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena, y para ser homicida se tiene que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila, sin remordimientos, porque no hay motivos para sentirlos, sino al contrario, estoy muy orgullosa de la vida que he labrado. Me voy con la tristeza de dejar a la gente que quiero y me quieren. Pienso firmemente que el sufrimiento de mi muerte será más dulce que el sufrimiento de verme presa. Tras la muerte de Monse Careta, el caso fue sobreseído de manera provisional en 2005. Si no se aportan nuevas pruebas o líneas de investigación, el asesinato de Elena Juvine prescribirá en 2025. Tanto la familia de Monse como la de Elena siguen sosteniendo que los verdaderos culpables continúan libres y piden la reapertura del caso para poder dilucidar el autor y móvil del crimen. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle a like si os ha gustado y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.